Bueno, acá están los marcadores del carcinoma adrenocortical que no me acordaba. Serían todos estos, después les subo la diapo nuevamente. ¿Estamos bien para arrancar? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Seguimos entonces. Vamos a hablar a nivel de la médula suprarrenal. Acá ya nos olvidamos de la corteza y vamos a la médula suprarrenal, ¿sí? Tenemos neoplasias, que acá no hablamos de adenoma ni carcinoma. Acá hablamos de neoplasias a nivel de células cromáfines, que va a dar un feocromocitoma, o a nivel de las células neuronales. Tenemos a nivel de las células cromáfines el feocromocitoma. Es una neoplasia poco frecuente y estas células cromáfines son los que producen adrenalina y noradrenalina, de modo tal que el paciente, la clínica principal va a ser hipertensión arterial. Piensen, tenemos una neoplasia que causa hipertensión arterial. ¿Cuál sería el tratamiento ideal para esa hipertensión arterial? Sacar la neoplasia. Muy bien. Entonces, el tratamiento acá va a ser quirúrgico. Ahora después vamos a ver por qué mencioné eso. En el feocromocitoma tenemos la regla del 10, donde tenemos que 10% de los feocromocitomas están asociados a síndromes familiares, que hablamos del MEN2A y MEN2B, neurofibromatosis tipo 1 y síndrome de von Hippel-Lindau. Bueno, eso es dato choice, de vuelta, la regla del 10. Después, tenemos que 10% son extraadrenales, es decir, están fuera de la glándula suprarrenal. Tenemos, por ejemplo, a nivel del órgano de Zuckerklan, que básicamente es un vestigio a nivel embrionario, que es este órgano, a ver si hacemos un poquito de zoom, está acá a nivel de la bifurcación de la aorta abdominal, ese órgano, y va a sintetizar adrenalina y noradrenalina. Y también a nivel del cuerpo carotídeo, estas células, que son células neuronales, se pueden diferenciar a un feocromocitoma. Después vamos a hablar de que el 10% de los feocromocitomas son bilaterales, 10% de los feocromocitomas son malignos, y la malignidad es importante en feocromocitoma, está definido por las metástasis. Muy importante, la malignidad en feocromocitoma está definido por las metástasis. Entonces me preguntan, Fran, ¿y no está definido por la microscopía? No, la microscopía no permite predecir malignidad. Es parecido al caso que estuvimos hablando hace poquito. 10% sean niños y 10% se asocia a normotensos. Entonces, si cambiamos esa regla del 10 y hablamos en términos del 90%, podemos cambiar todo. El 90% es esporádico, el 90% es en la glándula suprarrenal, el 90% de los esporádicos son unilaterales, el 90% son benignos, el 90% sean adultos y el 90% hay hipertensión arterial. Bueno, después en la macroscopía vamos a ver de tamaño variable, de 1 gramo a 4 gramos, o sea, de pequeño o grande. Es de color grisáceo, pardo amarillento, al cordes hay área de hemorragias, necrosis, y se borra la glándula suprarrenal, como vemos acá, ¿sí? Todo esto, miren, este sería un feocromocitoma, ¿sí? Después, en la microscopía vamos a ver células cromáfines agrupadas con células de sostén en nidos, rodeadas de una trama vascular abundante. La microscopía no permite predecir la malignidad. Eso es lo más importante que tienen que quedarse, ¿sí? Se disponen en nidos y la microscopía no permite predecir la malignidad. En cuanto a la clínica, de vuelta, es una hipertensión arterial, ¿sí? Que va a ser corregible por cirugía, y 2/3 de los pacientes pueden tener episodios paroxísticos de hipertensión arterial. Es decir, están bien durante el día
y de la nada tienen hipertensión arterial. Y esto lo puede llevar a tener taquicardia, taquipnea, palpitaciones, sudoración, puede llegar a tener un infarto agudo de miocardio. Vamos a ver un poco la microscopía de esto, ¿sí? Miren estas células. De vuelta, acá hablamos de las células cromáfines, pero recuerden que las células cromáfines varían, mejor dicho, derivan de células neuronales, de modo tal que el marcador, inmunomarcador, la cromogranina, es un marcador neuroendocrino, ¿sí? Es importante eso que lo sepan. Y vean cómo las células son distintas entre sí, hay anaplasia, hay anisocitosis, anisocariosis, pero aún, a pesar de eso, no podemos predecir la malignidad, ¿sí? Después, ya lo que hablamos de la clínica, puede tener mareos, puede tener cefaleas, sudoración, vómitos, palpitaciones, debilidad, dolor retroesternal, característico de un infarto o de miocardio, un angor, abdominal pain, dolor abdominal, ¿sí? Bueno, eso hasta acá. Luego, dato choice, acá, para los chicos que rinden choice. Se puede asociar al síndrome paraganglioma feocromocitoma hereditario. Desglosamos el nombre. Es un síndrome donde hay neoplasias. ¿Qué neoplasia vamos a ver? De manera hereditaria, es decir, familias así. Un paraganglioma y un feocromocitoma. Los paragangliomas se los presento. Serían todos las neoplasias que podemos encontrar en toda la cadena de ganglios, ¿sí? Y después el feocromocitoma, esto es hereditario. Bueno, este es un dato, ¿sí? Dato choice. Hablamos de todo acá, ¿no? Sí, hablamos del MED. Sí. Creo, ¿qué les dije yo del medular de tiroides? No, eso creo que no hablaste mucho. ¿No? Sí. Bueno, el medular de tiroides es una variante del MEN2A, pero creo que acá yo le dije otra cosa, no me acuerdo la verdad. Pero el medular de tiroides solo está presente la afectación tiroidea, es decir, no tiene ni el feocromocitoma ni la hiperplasia paratiroidea, solamente tiene el carcinoma medular de tiroides. ¿Se entiende esto? Es una variante del MEN2A. Bueno, eso. Vamos a los choice. En referencia al feocromocitoma, marque el enunciado correcto. A. Su diagnóstico de malignidad se basa en las características citohistológicas e inmunohistoquímicas. Falso. Falso. Muy bien. Excelente. ¿Y qué puedo diagnosticar con la citología y la inmunohistoquímica? El origen del tumor. Muy bien, excelente. ¿Qué es un feocromocitoma? Si va a ser maligno o benigno, y no sabemos. Después, el 30% son unilaterales y malignos. No. Falso. ¿Qué dijimos de la regla del 10? 10% en cuanto a la lateralidad. Bilaterales. Muy bien, entonces el 90% son Unilaterales. muy bien, excelente. No están relacionados con la mutación de la línea germinal que causa los síndromes MEN tipo 2. ¿Se acuerdan qué mutada en MEN 2? El gen RET. Muy bien, el gen RET, ¿sí? No está relacionada a esa mutación, ¿sí? Después son tumores poco frecuentes que generan hipertensión corregible quirúrgicamente. Sí. Verdadero. Muy bien, excelente. 45. En referencia al feocromocitoma, usted sabe que se relaciona con ciertos síndromes. Ok, acá recuerden el MEN, no se acuerdan nada del MEN seguramente. ¿Cuál de los siguientes no está asociado al mismo? Marque la opción incorrecta. Uy, qué quilombo. No está asociado y marque lo incorrecto.
en cuanto al feocromocitoma. Men 2B. No se acuerdan de Men 2B. Falso. Ahí está. Excelente. Falso. No está asociado al Men 2B. Después, Men 1. Falso. ¿Qué dicen? Que Esta está la- correcto, ¿no? ¿Eh? Me parece Es que decir, que no está asociado. aunque no está asociado. El Men 1, vamos a recapitular. Tumores en paratiroides, páncreas e hipófisis. ¿Tenemos feocromocitoma? No. No. Ok, igual acá yo también me hago quilombo con las palabras. Bueno, lo que sabemos que no está asociado al Men 1. Bueno, esta sería la opción incorrecta. ¿Se entiende por qué? Es cuestión de palabras igual. No. Ahí nos dice cuál no está relacionado. Usted sobre ese. ¿Cuál de los siguientes no está asociado al mismo? Claro, te dice que cuál no está asociado y que marques la incorrecta. O sea, Sí, o directamente te está diciendo que marques cuál sí está asociado. Sí. Ah, ok. Bueno, igual Sí, está mal para mí- planteado. Está ¿O no? mal, claro, porque si no serían 3 correctas, porque está asociada con los otros. No, Claro, vos sí. tenés que esta neoplasia no está asociada, entonces esa opción es correcta, no es incorrecta. Claro, entonces el A sería correcto, el C sería correcto y el D sería correcto. Y la B, incorrecta. Está mal planteada la pregunta. ¿Se entiende? Serían 3 correctas y una incorrecta, que sería esta. Pero ahora no habíamos visto que M1 no está asociado con feocromocitoma. Claro, es que si no, no te da otra, porque acá te pide que marques una incorrecta. Ajá. En realidad esto tendría que ser así. A ver, chicos. Vamos a hacerlo así. Capaz ahí te dice, marca la correcta. Claro. ¿Qué puse? Acá debería decir, marque la opción correcta. Está mal escrito el enunciado, porque si no, no da. ¿Se entiende eso? Claro, si no, o si no, decir que cuál es lo que no, lo que está asociado y marcar la incorrecta, ese sería también. Tal cual, sí, es eso. Y acá, se me acaba de tildar la compu. O sea, acá debe decir, se los leo. En referencia al feocromocitoma, usted sabe que se relaciona con ciertos síndromes. ¿Cuál de los siguientes, perdón que se fue la compu, ¿cuál de los siguientes no está asociado al mismo? Marque la opción correcta, debería ser. ¿Ahora sí lo entienden? Sí. Sí, sí. Y el que no está asociado es el Men 1. Bueno, bánquenme que voy a buscar la diapo otra Y vez. el 2B, ¿no? No, el 2B sí. El 2B recuerden que se solapa con el Men 2A. Ahora voy a mostrarle nuevamente, así no sé. Ahí va, ahí abrió. Ahora sí. Que alguien escribió algo. ¿Alguien me lo puede leer, porfa? El mensaje dice que el MEN 2B no se relaciona con hiperparatidismo. Que está bien. Sí, eso está bien. Bueno, vamos de vuelta, a ver. Primero que todo, ¿estamos todos de acuerdo que está mal escrito el enunciado? Sí. Ok. Ya veo que se metí la otra vez.
Ahí está. Esto debería decir esto. Entonces vamos de vuelta. En referencia al feocromocitoma, usted sabe que se relaciona con ciertos síndromes. ¿Cuál de los siguientes no está asociado al mismo? Marque la opción correcta. Neoplasia MEN2B. Vamos a buscar MEN2B. ¿Tiene feocromocitoma MEN2B? Bueno, dice, se solapa con MEN2A. Entonces, MEN2A, ¿tiene feocromocitoma? Sí. ¿Esa es correcta? Sí. Sí, correcto. Sí. Muy bien. Después, ¿dónde estoy ahora? Acá. MEN1. ¿MEN1 tiene feocromocitoma? No. No. Listo, esa es la incorrecta. Claro, entonces ahí sería marque la incorrecta. Ay. Claro, es la incorrecta. O sea, la correcta de la respuesta es la incorrecta. No, es No, que en pero está realidad bien. Además, todo está relacionado con feocromocitoma, ¿no? Claro, y los demás están relacionados a feocromocitoma. debería estar cuál de los siguientes está asociado al mismo y marca la opción incorrecta. Y eso sí estaría bien poner menos uno. Claro, pero lo pensaron al revés. Sí. Bueno, quedó ahí entonces, listo. Paciente Entonces sería la B, ¿no? La B, sí. Bueno, un paciente de 50 años con... Una pregunta. Sí, En el chat parece que hicieron una pregunta, ¿no? ¿alguien me lo lee, porfa? Dice, Fran, feocromocitoma también puede estar asociada a neurofibromatosis 1, ¿no? Sí, a neurofibromatosis 1, sí. Bueno, ¿seguimos? Sí. Bueno, paciente de 50 años con hipertensión arterial, aumento de peso, con disposición a nivel del tronco, facies en luna llena, ustedes piensan en Cushing. Sí, Cushing. síndrome de Cushing, muy bien. Laboratorio, aumento del cortisol en orina, bajo nivel de ACTH, piensan en un hipercortisolismo primario o secundario. Si tiene bajo el ACTH. Primario. Mario, porque hace mucho feedback negativo, ¿no? Excelente. Se le descubre un tumor adrenal amarillento rodeado por una fina cápsula y muestra histológicamente células semejantes a la zona fasciculada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Metástasis en la glándula suprarrenal. Me parece que no. No. ¿Por qué? Yo buscaba la cápsula, perdón. ¿Por Iba qué? por adenoma adrenal. por eso. Muy bien, porque por la cápsula, excelente, muy bien. Feocromocitoma, ¿van a pensar en eso? No. No, Parte nada que ver la clínica. Carcinoma adrenal tampoco. Tampoco. y adenoma de la glándula suprarrenal. Excelente. Sí. Marque las opciones. No, ¿cuál de las opciones es incorrecta con respecto a las neoplasias adrenales? A. El adenoma suprarrenal es una lesión bien delimitada, encapsulada, de color amarillenta amarronada, que pesa en general menos de 30 gramos. ¿Por ahora está bien todo esto? Puede ser. ¿Sí? Puede ser, muy bien. B. El marcado pleomorfismo celular, núcleos gigantes, bizarros, presencia de mitosis y necrosis en una neoplasia cortical adrenal son características histológicas que definen el adenoma suprarrenal. Mal. Falso. Falso. Regalado esa es la incorrecta, excelente. C. El feocromocitoma se haya constituido por células poligonales con amplio citoplasma granular que conforman pequeños nidos rodeados de ejes conectivos vasculares. ¿Se acuerdan de eso? Incorrecto. Acá tenemos, ¿sí? Sería este el feocromocitoma. Muy bien, esa es correcta. Después, D. El carcinoma cortical suprarrenal presenta un crecimiento infiltrativo, es de coloración heterogéneo, con áreas de hemorragia y necrosis y pesa entre 200 a 300 gramos. ¿Verdadero o falso es eso? Parece verdadero. No sé, Parece- Muy no sé bien. el peso, pero era mucho. Excelente, muy bien, ¿sí? Ustedes piensen que compran
no sé, 200 gramos de jamón, le viene 200 gramos de glándula suprarrenal, es mucho. Bueno, entonces la incorrecta era la B. En referencia a la patología endocrina, ¿cuáles o cuál son correctos? Creo que ya hicimos esta. Ah, ya hicimos esta, perfecto, mejor. Bueno, hasta acá estamos bien. Sí, bien. Seguimos. Región celar. Vamos a hablar de hipopituitarismo. Todas estas causas son importantes, de las cuales tienen que saber la que marqué o sea, todas se tienen que saber, pero el síndrome de Sheehan es el más importante de todos, y también el traumatismo encefalocraniano y hemorragia subaracnoidea, tumores que hagan efecto de masas o inflamación, o mejor dicho, trastornos inflamatorios infecciosos que generen granulomas y hagan efecto de masa a nivel de la hipófisis, ¿sí? Como sarcoidosis, tuberculosis, neurocirugías. O sea, piensen todo lo que huele a la hipófisis o lo aprieta, puede causar un hipopituitarismo. Entonces, tumores, TEC, hemorragia, neurocirugía, radiación, apoplejía hipofisiaria por hemorragia, ¿sí? Síndrome de Sheehan, quiste de la hendidura de Rathke, síndrome de silla turca vacía, lesiones hipotalámicas y defectos genéticos. Mutación del gen PIT1. Lo único que tienen que saber, que recuerden PIT1. Pues nada más. Clínica, va a ser por déficit. O sea, si tenemos un hipopituitarismo, hay una hipofunción de la hipófisis, de modo tal que vamos a tener, ya sea baja LH y FSH, la paciente va a tener amenorrea, esterilidad, disminución del líbido. En hombres va a haber impotencia, pérdida de vello púbico y axilar. En cuanto a la TSH y ACTH, si baja la TSH puede tener hipotiroidismo, si baja la ACTH, hipoadrenalismo. En cuanto a la prolactina, postparto no va a haber leche, y si hay falta de hormona melanocito estimulante, que es precursora de la CTH, va a dar palidez cutánea. Entonces, la clínica es por el déficit de hormonas. Miren, quiero decir algo también acá. Acá tenemos la adenohipófisis y acá tenemos el tallo infundibular. Pónganle que tenemos una neoplasia a nivel de la adenohipófisis que la comprime y va a dar un déficit de hormonas de la adenohipófisis. Todas las que estuvimos hablando y síntomas de hipopituitarismo. Hasta acá venimos bien. Luego, si hay una neoplasia que comprime el tallo, el infundíbulo, que es la conexión entre el hipotálamo con la hipófisis, va a suceder que va a haber una disminución en la secreción de ADH por parte de la hipófisis posterior. ¿Qué sucede? Por la compresión disminuye la síntesis de ADH. Entonces, el paciente va a tener diabetes insípida y sed excesiva y poliuria. Eso es un dato. Otro dato. Por la falla entre la conexión entre hipotálamo e hipófisis, va a suceder que aumenta la prolactina. Si recuerdan, la prolactina, la secreción de prolactina es inhibida por la dopamina sintetizada por el hipotálamo. Y esto va a llegar por medio de los vasos que conectan hipotálamo e hipófisis. Entonces, si tengo una compresión y corto la comunicación entre hipófisis e hipotálamo, va a suceder que la dopamina no llega a la hipófisis, de modo tal que no inhibe la prolactina. Entonces, este paciente va a tener mucha prolactina, hiperprolactinemia. Es por eso, ¿se entiende esto? Sí, se entiende. Sí. Ok, perfecto. Básicamente la dopamina no actúa sobre la adenohipófisis y piensa que como nadie lo inhibe, empieza a secretar a lo loco prolactina. Vamos a hablar una de las causas más importantes de hipopituitarismo, que es el síndrome de Sheehan, ¿sí? Que esto se da básicamente es una necrosis hemorrágica postparto, se da en mujeres,
que tienen un parto complicado. ¿Qué es lo que sucede? Piensen, vamos a hablar un poquito del embarazo normal. Al inicio, antes de que esté embarazada la paciente, la hipófisis tiene un tamaño regular, normal. Ahora, cuando la paciente queda embarazada, la hipófisis hace hiperplasia, es decir, aumenta de tamaño. Si tengo más células, necesito más irrigación. Pero ¿qué pasa? A nivel de la adenohipófisis, lo que lo irriga van a ser las venas, de modo tal que estas no son suficientes. Y la paciente va a tener, la embarazada va a tener una hipoxia hipofisaria que es fisiológica del embarazo, ¿sí? Pero digamos, ante necesidades de sangre mayor a nivel de la adenohipófisis, puede llegar a no suplirlo, ¿sí? Y esa hipoxia de las células de la adenohipófisis pueden llegar a sufrir una isquemia. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá esto de la hipoxia? Sí. Sí. Ok, y en la neurohipófisis no pasa esto, porque en la neurohipófisis, los vasos que irrigan la neurohipófisis son arteriales, de modo tal que no pasa esta hipoxia, solamente en la adenohipófisis. ¿Qué pasa en la paciente con síndrome de Sheehan? Tiene un parto, en el parto se le complica y pierde mucha bulimia. Entonces, a nivel de la adenohipófisis, que ya viene de base con una hipoxemia, si perdemos más bulimia, si hay una disminución del volumen sanguíneo, esto va a complicar más la irrigación, la oxigenación de esas células de la adenohipófisis y puede llegar a dar una necrosis isquémica de la adenohipófisis, causa de hipopituitarismo. ¿Se entendió esto? Sí. Ok, muy bien. Y como toda inflamación aguda y luego cronifica, la adenohipófisis se va a reemplazar totalmente por una cicatriz de tejido colágeno, ¿sí? Entonces ya no es funcionante, no me sintetizan nada. Bueno, y va a haber deficiencia de prolactina, falla en la lactación, en la lactancia, deficiencia de ACTH, insuficiencia córtico suprarrenal, ¿sí? Lo que estuvimos hablando, deficiencia de LH y FSH, amenorrea, deficiencia de TSH, hipotiroidismo, deficiencia de hormona melanocito estimulante, va a tener palidez cutánea. Bueno, espero que haya quedado eso. Eso es en cuanto al síndrome de Sheehan. Ahora vamos a hablar de neoplasias a nivel de la hipófisis. Tenemos la adenohipófisis, que está normalmente, esto es la histología normal, está compuesta por células cromófilas y células cromófobas. Las células cromófilas van a ser eosinófilas o basófilas, y las cromófobas, como su nombre lo indica, tienen odio, aversión a la tinción, de modo tal que hay escasa tinción. Una célula acidófila, una célula basófila y las células cromófobas. Hay 6 tipos celulares de células a nivel de la adenohipófisis: somatotropas, que sintetizan GH, mamosomatotropas, que sintetizan GH y prolactina, lactotropas, acá sintetizan solamente prolactina las lactotropas. Ahí está. Las corticotropas sintetizan ACTH y las tirotropas TSH, gonodotropas FSH y LH. Bueno, eso es un repaso de histología normal. Vamos a ver los tumores celares. Hablamos de 2 tipos, nuevamente. Acá es fácil: adenoma y carcinoma. Adenoma pituitario y carcinoma pituitario. El adenoma pituitario es un tumor benigno epitelial. De vuelta, es lo mismo. El adenoma es la causa más frecuente, ojo acá, de hiperpituitarismo, ¿sí? Siempre y cuando ese adenoma sea funcionante. No les mencioné, tenemos adenomas funcionantes y no funcionantes, ¿sí? Los funcionantes sintetizan hormonas, los no funcionantes no sintetizan hormonas. La clínica por parte de los no funcionantes va a ser por efecto de masa, por compresión,
y la clínica por parte de los funcionantes puede ser por efecto de masa o también por la síntesis de las hormonas, ¿sí? Entonces, dijimos que es un tumor benigno epitelial, el origen es de las células endócrinas de la adenohipófisis, bueno, localización obviamente en adenohipófisis, epidemiología 35 a 60 años. Pueden ser funcionantes, no funcionantes, y también lo podemos clasificar conforme al tamaño. Microadenomas y macroadenomas, según si miden más o menos de 1 centímetro. Los no funcionantes, para recapitular, dan hiperpituitarismo o hipopituitarismo. Hipo. Muy bien, excelente, por compresión. Bueno, acá les presento un adenoma, este sería la adenohipófisis con el adenoma, y miren cómo invade, ¿sí? A nivel del seno cavernoso, puede ser a nivel esfenoidal, duramadre, puede llegar al cerebro, ¿sí? Es una masa blanda, delimitada, y puede ser invasivo. Esa es una de las variantes del adenoma, ¿sí? No todas son así, pero puede ser invasivo como en este caso. Bueno, en cuanto a la microscopía del adenoma, son células poligonales con varios lados, uniformes, es decir, en general vienen todas las células iguales, que se disponen en láminas o en cordones. El citoplasma puede ser cualquier tipo celular, ¿sí? Tanto cromófila o cromófoba, acidófilo, basófilo o cromófobo. Y va a haber, y esto es importante, otro dato choice, hay poco tejido conectivo, hay poca reticulina. Por eso la consistencia es blanda, ¿sí? Blanda gelatinosa se habla. Y nada, eso, recuerden eso. Y recuerden que son células poligonales que surgen de una sola célula, ¿sí? De un solo tipo celular. Por eso se los llaman monomorfos, ¿sí? Es decir, en general la mayoría o son solo acidófilos, o son solo basófilos, o son solo cromófobos. ¿Puede haber mixtos? Sí. Es más, no sé si tengo acá. Bueno, mejor que no tenga. Hay uno mixto. Bueno, es este uno mixto. Estos son los acidófilos, estos son los cromófobos, y miren acá, estos son los cromófobos y los eosinófilos, y después tenemos, basófilos, y acá hay basófilos. Ahora hay una variante del adenoma, que son los atípicos. Piensen, es una neoplasia benigna, entonces en general no debería ser agresivo. Bueno, hay un adenoma atípico que es agresivo, invade y recidiva mucho. Se relaciona a la mutación de P53. Bueno, esto lo leen, es lo que les mencioné. Entonces, los síntomas pueden ser endocrinos o locales, ¿sí? Endocrinos ya sea por hipersecreción o hiposecreción, y locales por efecto de masa. Bueno, les dejé esto, así lo tienen. Por hipersecreción, si secreta mucha GH, va a dar acromegalia y gigantismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Acromegalia y gigantismo. Puede ser la edad, si está cerrado o no el cartílago epifisario. Muy bien. Depende del cartílago epifisario, ¿sí? Si se cierra, o sea, antes de que se cierre va a dar gigantismo. Después de que se cierre, da acromegalia. Si hay hipersecreción de prolactina, va a dar amenorrea, galactorrea, infertilidad e impotencia. Si hay hipersecreción de ACTH, Cushing, de TSH, hipertiroidismo, de FSH y LH, en general no da muchos síntomas, ¿sí? Porque sintetiza poca FSH y LH, ese adenoma, y da más síntomas por compresión, hipopituitarismo. Por expansión local, bueno, alteraciones visuales, signos de hipertensión endocriniana, náuseas, vómitos, cefaleas, parálisis de nervios, bueno, eso es lo que mencioné, invasivos, hipopituitarismo. Esto es más de lo mismo. Y acá, esto, me recostó esto. Viene con varios datos que son datos choice. Tenemos los adenomas hipofisarios, todos los tipos que ya mencioné. El tipo más frecuente de todos, dato choice, es el lactotropo. El segundo en frecuencia es el somatotropo. El lactotropo, bueno, ya saben todos que sintetiza cada uno. En el microscopio óptico, el lactotropo van a ser células eosinófilas,
y va a haber calcificación y cuerpos de Samoma, ¿sí? Lo de los cuerpos de Samoma, recuérdenlo. ¿Dónde más había un carcinoma de tiroides, cuerpo de Samoma? Papilar. Papilar, muy bien. Después, en el microscopio electrónico podemos ver la granulación, los gránulos dentro de la célula, que pueden ser, en general, la mayoría de los casos son dispersos, esos gránulos, o en la minoría de los casos son densos. En la inmunohistoquímica vamos a teñir la prolactina y la clínica va a ser amenorrea, galactorrea, poco lívido, esterilidad, lo que ya habíamos hablado. En el somatotropo es el segundo en frecuencia, sintetiza GH, y vamos a ver células eosinófilas y monomorfas, es decir, todas las células son parecidas. Bueno, y después vamos a tener células cromófogas y pleomorfas, es decir, todas las células son distintas entre sí. La granulación va a ser abundante en el caso de los eosinófilos y monomorfos y escasa en el caso de los cromófagos y pleomorfos. Inmunohistoquímica va a ser a la GH. Esto se da mayormente, se tiñe más fuerte en los eosinófilos y más débil se tiñe en los cromófagos. En los niños, ya hablamos de esto, mamosomatotropas, sintetiza prolactina y GH. Granulación va a ser abundante, invade estructuras cervicales, metástasis en pulmón. Corticotropos, bueno, estos tres no son tan importantes. Quiero lo único que sepan, bueno, igual tienen que saberlo todo, pero para la clase esta, el tirotropo es muy infrecuente. 1%, menos del 1% se da, ¿sí? Eso. Bueno, y después el carcinoma hipofisario, ya hablamos de los adenomas, el carcinoma hipofisario es muy, muy infrecuente, menos del 1%, y en general producen prolactina y ACTH, y dan metástasis. Vean esto, vean acá la silla turca, que está agrandada de tamaño. Esto es una radiografía. Y esto es básicamente por el crecimiento del adenoma, ¿sí? El adenoma se puede calcificar, y en base a eso también podemos hacer un diagnóstico clínico, ¿sí? Y también podemos hacer una resonancia magnética. Bueno, hasta acá estamos con región celar. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a hablar ahora de región supracelar. Vamos a hablar de craniofaringioma. Deriva de los vestigios residuales de la bolsa de Rathke. Vean acá, tenemos células de la... Este es el embrión, células de la orofaringe, células del cerebro, ¿sí? Y básicamente se unen para formar la hipófisis. Acá tenemos la célula de la orofaringe y del cerebro, ¿sí? Estas células se van a invaginar, digamos, y van a formar la adenohipófisis, y en todo ese trayecto hay vestigios, que son estas células que quedan, que esa sería la bolsa de Rathke, ¿sí? En algunos pacientes estas células quedan y puede generarse una neoplasia benigna, que lo llamamos craniofaringioma. Eso se entendió, que la bolsa de Rathke es tejido embrional remanente de la adenohipófisis, que sería el ectodermo. Sí, sí. Muy bien. Incidencia bimodal. Va a ser en niños o en ancianos, ¿sí? De 5 a 15 años o mayores de 65 años. En la macroscopía vamos a tener distintas formas. Puede ser una masa capsulada, masa quística, lo más frecuente. Por ejemplo, ven acá, que esta es una masa sólida, pero hay quistes. ¿Lo ven todos? Los quistes, un poquito más de zoom. ¿Ven el quiste? Sí. Muy bien. Es una masa quística. Puede estar completamente sólida. Puede haber calcificación, que se ve en la radiografía. Miren acá. Áreas sólidas y quísticas con contenido líquido, pardo amarillento. ¿Ven? Este contenido líquido del quiste se lo llama contenido líquido pardo amarillento o en aceite de maquinaria. Yo la verdad tengo menos auto que no sé qué. ¿Se parece a aceite de maquinaria? Ni idea. Ni idea, tengo autos, pero nunca veía el color. Bueno, Sí, que se ve el color del aceite de maquinaria. Bueno, está bien. En aceite de maquinaria, ¿sí? Y luego también lo que podemos ver es que
puede presentarse como un área sólida o quística. Y miren estas áreas sólidas. ¿Ven como amarillento? Blanco amarillento, ¿esto? ¿Lo ven? Sí. Bueno, esto básicamente es queratina, ¿sí? Son láminas de queratina. Queratina húmeda lo llamamos. Eso lo vamos a ver ahora en la microscopía también. Bueno, la clínica. Piensen, el craneofaringioma, nada, no sintetiza nada. ¿Qué puede dar en cuanto a clínica? El efecto de masa puede ser. Ok. Y a nivel de la adenohipófisis, si la comprime, ¿qué puede generar? Prolactina, aumento de la prolactina. ¿Cómo? ¿Podría haber aumento de la prolactina porque no ha llegado dopamina? Muy bien, excelente, eso sí. Pero yo te hablo a nivel de la adenohipófisis, no del infundíbulo. Vamos acá. Acá. Tenemos la adenohipófisis y el infundíbulo. Acá, si tenemos el craneofaringioma acá, ¿qué va a dar? Hipofunción, ¿puede ser? Ok, perfecto. O también llamado hipopituitarismo, que estuvimos hablando recién, ¿sí? Ahora, si se localiza a nivel del infundíbulo y, digamos, corta la comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis, ¿qué va a pasar con la prolactina? Ahora sí. ¿Por qué? Aumenta. Se corta la inhibición de dopamina. Excelente, muy bien, muy bien. Excelente. Y también a nivel de la hipófisis posterior tenemos esa porción sintetiza la ADH. ¿Qué puede pasar por esa compresión del infundíbulo? Que provoca diabetes insípida. Excelente, muy bien. Bueno, eso es lo que estuvimos hablando. La malignización de este craneofaringioma, de vuelta, dijimos que es un tumor benigno, es excepcional, ¿sí? Ok, ahora hablamos de la microscopía. Tenemos dos variantes. Uno llamado, me va a costar decirlo, adamantinomatoso, perfecto, y el papilar. El adamantinomatoso se da más frecuente en niños, ¿sí? Y el papilar en adultos. El adamantinomatoso, vamos a ver, epitelio escamoso estratificado en empalizada periférica. ¿Recuerdan que era en empalizada? Como en paleta. Sí. De vaso central. Una cerca. Como una cerca, exacto. Las células una al lado del otro. Excelente. Y se agrupan en nidos o en cordones. Vamos a hablar ahora del adamantinomatoso. Inmerso en una retícula esponjosa más prominente en las capas internas. Ahora vamos a hablar un poquito. Y va a haber queratina laminar compacta, también llamada queratina húmeda, que era su correlación macroscópica era esta, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Hay queratina. ¿Cómo vamos a ver la queratina en el microscopio óptico? Con HIE. Es así. Muy bien. Y después tenemos quistes con líquido amarillo pardo, que es el colesterol. O sea, el aceite de maquinaria que estuvimos hablando acá es colesterol. Vamos a ver la microscopía entonces del adamantinomatoso. Dijimos que tenemos tres componentes. Células escamosas en empalizada periférica. Ven acá, una célula, otra célula, todos al lado del otro como si fuese una cerca. ¿Estamos bien acá? Células en empalizada. Muy bien. Otro componente va a ser la queratina húmeda, laminar compacta. ¿Ven acá todas esas láminas de queratina que se meten dentro de la célula? Esa va a ser el componente de queratina húmeda. Y luego podemos encontrar quistes con líquido amarillo pardo en aceite de maquinaria. Bueno, este sería el aceite de maquinaria, ¿sí? Muy bien. Y después también dijimos que una de las evoluciones que puede tener un craneofaringioma es la calcificación, como en este caso. Entonces, con este esquema hermoso vamos a ver una microscopía real de craneofaringioma adamantinomatoso. Todo señalado, así cualquiera. Bueno, ¿qué sería todo esto? Están viendo la flecha. Bueno, queratina húmeda, laminar compacta. Acá si hacemos suma a esto, son células en empalizada, son células así. ¿Lo ven todos? Que están una al lado del otro,
en empalizada? Sí. Sí, sí, se ve. Muy bien. Y después vemos los quistes con líquido amarillo, que era grasa básicamente. Entonces lo vemos ópticamente negativo, ¿sí? Y luego tenemos la calcificación. ¿Estamos bien acá con este cráneofaringioma adamantinomatoso? Sí. Sí. Bueno, y después, que no mencioné, vamos a hablar del papilar. Vemos epitelio escamoso que tapizan láminas y papilas. Papilar, de ahí sacan. Vamos a ver un patrón papilar. No va a haber células en empalizada, no va a haber retícula esponjosa en las capas internas, no va a haber queratina, no va a haber quistes, ¿sí? Básicamente vemos esto, ¿sí? Un patrón papilar de células escamosas. ¿Ven todas las papilas digitiformes? Sí. Es eso. ¿Estamos bien con cráneofaringioma entonces? Bueno, vamos entonces a los choice. En referencia al hipopituitarismo, señale cuál de los siguientes enunciados no corresponde como causa del mismo. A. Lesión traumática. ¿La lesión traumática puede dar hipopituitarismo? Sí. Sí. Muy bien. Sí. B. Hiperparatiroidismo secundario. Causa de hiperparatiroidismo secundario, ¿qué habíamos dicho? Insuficiencia renal. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué tiene que ver una insuficiencia renal crónica con la hipófisis? ¿Tiene algo que ver? No. Excelente. Ese por ahora es la incorrecta. C. Adenomas hipofisarios no secretores. Sí. Correcto. Sí. Síndrome de Sheehan, Sí. Correcto. que yo les menciono. Síndrome de Sheehan y ustedes me hablan de una mujer. Embarazada. Muy bien. Una mujer que acaba de parir. Exacto, muy bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto respecto a los adenomas hipofisarios? A. Son necesarias las técnicas de inmunohistoquímica para la adecuada clasificación y diagnóstico de los adenomas hipofisarios. Sí. Sí. Ok. ¿Para qué uso la inmunohistoquímica? ¿Qué tiño? ¿Qué busco? La hormona. Perfecto. Y en base a eso lo clasificamos. Muy bien. Perfecto, ese está bien. B. La microscopía electrónica es necesaria para el diagnóstico y clasificación actual de los adenomas. No. No. Ya no se usa esa clasificación. Bien. El estudio inmunohistoquímico de TTF1 es de utilidad diagnóstica para los tumores de adenohipófisis. Esa no, ¿sí? Esa no. D. ¿Es frecuente su malignización? No, No. al 1%. Era excepcional. Muy bien. Paciente femenino consulta por amenorrea, galactorrea y trastorno de la visión. ¿Qué piensan hasta ahora? Amenorrea, galactorrea. Galactorrea. Prolactina. Mucha prolactina. Muy bien. Excelente. Que puede estar dado por un adenoma que sintetice mucha prolactina, un prolactinoma, o también puede estar dado por... La compresión del vestibular. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces pedimos un ATAC, vemos una lesión tumoral de 1 centímetro en la región celar, estirpamos y vemos en la histología células epiteliales poligonales con ausencia de entramado de reticulina. ¿Recuerdan que yo les mencioné ausencia de entramado de reticulina? ¿Que era blanda la consistencia? ¿De qué era? Era del adenoma, ¿sí? ¿Recuerdan esto? Adenoma, poco tejido conectivo, ¿sí? ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, bueno, adenoma hipófisis. Una paciente de 37 años consultó al ginecólogo por amenorrea de 6 meses, galactorrea, otra vez, galactorrea y esterilidad, acromegalia, hemianopsia bitemporal, resonancia magnética. Vemos en la hipófisis que hay compresión del quiasma óptico y del tallo hipofisario. Del tallo hipofisario,
¿ok? Galactorrea, compresión del tallo hipofisario. Extirpamos, vemos y confirmamos en la histología que hay un adenoma somatotropo. ¿Cuál es la explicación para la signosintomatología ginecológica? A. La hormona de crecimiento y la prolactina actúan sobre los mismos receptores periféricos. No. Falso. Perfecto, falso. B. La compresión del tallo impide la llegada del factor inhibidor de prolactina. Sí. Verdadero. Sí. Excelente. C. La hormona de crecimiento tiene efecto símil, factor liberador de prolactina. Falso. Muy bien. La infiltración tumoral es la justificación de la sintomatología que presenta la paciente. No. Muy bien. Acá hablamos de compresión, no de infiltración. En referencia a los tumores hipofisarios. Oh, este es re largo. Marque los correctos. A. La causa más frecuente de hiperpituitarismo son los carcinomas hipofisarios. No, los adenomas, ¿no eran? Los adenomas. Muy bien, excelente. Entonces, incorrecta. B. Un subgrupo de adenomas hipofisarios muestra actividad aumentada del Ki67, constituyendo adenomas atípicos con mayor tendencia a la invasión y recidiva. No. Muy bien, excelente. Piense que sigue siendo un adenoma, una neoplasia benigna. Entonces el Ki67 no está tan aumentado. ¿Sí? Bueno, la C. ¿El P53? ¿Cómo? Ese sería el P53. Exacto. Sí. Se asocia al P53. Luego, C. Los adenomas hipofisarios tirotropos constituyen una causa infrecuente de hipertiroidismo y representan el 1% de todos los adenomas hipofisarios. Verdadero. Verdadero, que yo lo había mencionado. Excelente. D. El hallazgo de hiperprolactinemia se observa en diferentes situaciones, algunas de ellas fisiológicas como el embarazo o lactancia, otras patológicas como el prolactinoma, el hipotiroidismo, traumatismo craneal y otras farmacológicas. Verdadero. Muy bien. E. El síndrome de Sheehan se caracteriza por la necrosis isquémica de la glándula pituitaria en el periodo posparto. Verdadero. Muy bien. F. Considerando la totalidad de los tumores hipofisarios, se establece que el 80% de los adenomas, el 80% son adenomas hipofisarios no funcionantes. No. ¿Cómo? Sí. Acá yo lo quise chequear, yo se los dejo para tarea, lo quise chequear con el Robin, no lo encontré, para mí es verdadero, pero por ahí es el 80% el dato que no lo encontré. Para mí es verdadero, pero no tengo el tema del porcentaje. Pareciera verdadero. El más frecuente no sería el que produce prolactina, ese sería funcionante. En este caso. Ah, claro, sí, habíamos hablado de esto, chicos, sí, perfecto, muy bien. El más frecuente, el lactotropo. Muy bien, ahí está mi respuesta entonces. Aprendan como ustedes. Entonces, ¿entendió por qué es incorrecto? Sí, perfecto. Yo no entendí muy bien por qué la B sería incorrecta, porque si está aumentado, no tiene más probabilidad de invasión, o no, por ser el adenoma, que no es benigno. No entendí bien. Claro, por el tema que es adenoma. Ah, sí, ahí sí. Bueno, Una a ver. consulta, pero, por ejemplo, el adenoma típico, que sería el P53, que es el más agresivo y que invade, ¿no estaría bien esa? Por eso, para mí parecía que está Tendría bien. ese aquí 67 aumentado porque es el adenoma de P53, que es el agresivo. Sí, yo Ok, pensé igual. pero estamos hablando ahí del P53, no del Ki67. ¿Se entiende esa diferencia? O sea, debería decir por una mutación del P53 en lugar de una actividad aumentada del Ki67. Exacto. O sea, el Es eso. Ki67 significa el aumento de la mitosis. Sí, Entonces, el adenoma hipofisario, que sería atípico, que es ese que es agresivo y que invade, no, el subgrupo no tendría el Ki67 aumentado. Porque acá el tema es que están asociando
invasión con proliferación celular. Ese es el tema. Piensen, por ejemplo, no se van a acordar ni a palo, en la metástasis, ¿qué pasaba con las caderinas de las células? Se separaban, entonces las células podían hacer metástasis fácilmente. Y eso no va relacionado con la proliferación. ¿Puede estar acompañado? Sí, pero un paciente puede tener un Ki-67 moderado o bajo y aún así poder hacer invasión y recidiva. ¿Se entiende el concepto? Muy bien. Bueno, increíble, pero terminamos. Fran, Sí. yo sigo con duda en la última sobre los adenomas de ahí de no funcionantes, 80%. No, acá decía no funcionantes. Bueno, vuelvo a tener la misma duda, porque el 30% que dijiste, no sé quién dijo, son funcionantes estos. Claro. Bueno, claro, no sería eso. Entonces sigo teniendo la misma duda, chicos. Yo no encontré la respuesta a esto. Yo sigo con No, duda. lo que estaba diciendo es porque dice que la totalidad de los tumores establece como el 80% de adenomas hipofisarios, no funcionantes, pero lo más frecuente es que sea funcionante, entonces no Ahí. sería el 80% como no funcionante. Sí, ahora sí entendí entonces. Sí, tenés razón. El más frecuente sería funcionante entonces. Exactamente. Del total de todos los tumores hipofisarios, ya sea funcionante o no funcionante. ¿Ahora sí? Sí. Hasta yo lo entendí. Funcionante. Muy bien. Bueno, dudas, preguntas, quejas. Que no haya Y muchas quejas. si te preguntan ahí en el chat, Camila te pregunta si tiene algo importante de páncreas endocrino. No, de páncreas, les juro que la clase, me moría haciendo esta clase. Yo me fijé lo de páncreas, toman poco de páncreas, ¿sí? O sea, yo traté de priorizar los temas, vieron que me comí bastante tiempo con tiroides, porque eso es lo más tomado, entonces tuve que priorizar temas. Ya de por sí fue larga la clase, desde las 10 estamos, y no llegué a dar páncreas. Nada, igual es cortito lo de Robbins de páncreas endocrino. Así que, nada, eso se los dejo por su parte. Igual vienen pocas preguntas. Si no saben tiroides, si no saben hipófisis, si no saben suprarrenal y si saben páncreas, y la verdad, les va a ir mal. Pero bueno, eso. Igualmente, cualquier cosita me mandan mensaje sobre eso. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? No. Bueno, les subo nuevamente las diapos de esto y nada, con los choice y todo eso. Bueno, gente, un placer y capaz que paso la clase unas horitas más porque tengo que preparar un par de cosas más. Pero bueno, igual ahí lo aviso por mail o nada, o me conecto a las 4 acá y les digo que la pasamos, no sé, tipo a las 6. Pero eso les voy avisando. ¿Estamos? Dale, buenísimo. Dale, no hay problema. Gracias, Fran. Gracias por el Chao, gracias. ¿Vas a subir las diapositivas también de femenino? Sí, lo que tengo hecho, sí. Lo que voy a hacer ahora en estas horas, en cuanto lo tenga. Dale, no hay problema, para saber nada más. Bueno, chicos, nos vemos en un ratito, entonces aviso a qué hora después en la clase. Chau, chau.